¿Cuántas veces habéis abierto las noticias y habéis oído hablar al gobierno de que han caído los fondos de inversión? O a un banco diciendo que este año o este trimestre no pagará dividendos. O a un individuo, a una persona decir que ha invertido en acciones o en fondos de inversión o en fondos ETF. Vale, pues en el vídeo de hoy veremos qué es todo esto y veremos también las razones por las cuales es recomendable o las razones que indican los beneficios que conlleva invertir en esto y primordialmente en acciones. Ya que estáis aquí, bueno, deciros que aprovechéis para suscribiros, para dejar un like, porque realmente ayuda un montón a la comunidad, al sentimiento del trading y a las ganas de seguir buscando información, de transmitirla y de inculcaros mi experiencia y animaros a que os iniciéis y continuéis en el trading. Habiendo dicho esto, empecemos. ¿Qué son las acciones? Las acciones son lo que podríamos decir unidades de propiedad de una o más compañías, ¿vale? El titular, que se conoce como accionista, tiene el derecho a obtener una parte de los beneficios de la compañía en caso de que se paguen dividendos, como hacen algunas compañías, así como también el derecho a voto. Esto es importante. Entonces, en español, solemos relacionar acciones con las palabras acciones, valores o simplemente invertir en empresas, compañías, ¿vale? Sustituimos estas palabras por la palabra acción. En inglés, porque seguramente os saldrán cuando investiguéis, hay diferentes palabras. El término equity, por ejemplo, hace referencia a la participación total en el capital social de una empresa, después de pagar cualquier deuda, ¿no? El término share y stock hacen referencia a una unidad de propiedad. One share es una acción, ¿vale? El término en plural share se entiende como todas las acciones que tú tienes de la compañía. Entonces, mientras que el término stocks o equities son las acciones que tú tienes en todas las compañías. Si no me explico, me lo dejáis en los comentarios y haré otro vídeo también de esto. Entonces, el peso que tiene un accionista en una empresa, ¿no? El nivel de propiedad, por decirlo, depende del número de acciones. Si una empresa saca 10.000 acciones a la venta y una persona compra 1.000, esa persona tiene el 10% de la propiedad o de la capacidad de voto de una empresa. Esto es importante porque a veces la propiedad de una empresa se describe a través del que tenga más acciones o más participación en sentido de porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la compra-venta de acciones? La compra-venta de acciones se basa en la ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda de una acción, ¿vale? Pues pongamos que Apple ha sacado 1.000 acciones, ¿vale? Solo hay 1.000 acciones de Apple y hay 100.000 personas que quieren comprar esas 1.000 acciones de Apple. Las acciones de Apple subirán porque hay mucha demanda, ¿vale? ¿Qué pasa? Pongamos otro caso. Si Apple ha sacado 1.000.000 de acciones a la venta y solo hay 100.000 personas que quieren comprarla, el precio de la acción bajará para que haya más gente que esté interesada en comprarla, ¿vale? Entonces, las empresas juegan a encontrar este equilibrio entre bajar el precio, conseguir compradores, subir el precio, mantener esos compradores y conseguir más, ¿vale? Así es como, este es el juego de las acciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué las empresas cotizan en bolsas de valores? Las empresas, salvo determinadas empresas como podríamos tener a bufetes de abogados que no les interesa especialmente conseguir dinero, ¿no? El aumento de capital no es su función primordial, aunque no deja de ser importante, por eso tienen una inversión privada. Las empresas por lo general se abren al público, venden una parte de su propiedad, de derecho a voto a la empresa para conseguir capital, ¿no? Cuando venden sus acciones, cuando las ponen a venta, la gente invierte. Pues pongamos que Apple, ¿no? Para mantener el ejemplo, ha vendido 20 acciones a un precio de 20 euros. Bueno, pues Apple con esto ha ganado 400 euros. Si 20 personas compran las acciones, claro. Este capital lo usan para hacer crecer la empresa, etc. A su vez, es importante saber que una vez ya se han sacado las acciones a la venta, una empresa, una compañía puede todavía poner más acciones a la venta para conseguir más capital, ¿vale? Esto se conoce como la dilución de acciones. Cuando una empresa tiene a la venta, por ejemplo, 1.000.000 de acciones y pone otro 1.000.000. Pues recientemente
NIO, una empresa de coches china, puso 68 millones más de acciones a la venta, ¿vale? Como hemos hablado antes de la ley de oferta y demanda del mercado, entenderéis que cuando se ponen más acciones a la venta, como hay todavía más acciones, el precio de la acción tiende a bajar. Es decir, si yo tenía un 10% de participación en una empresa porque tenía 1000 acciones y solo habían 10.000 acciones, si esa empresa saca 10.000 acciones más, yo pasaré a tener el 5%. Es decir, el valor de mis acciones bajará en precio y en valor simbólico, ¿vale? ¿Cuántas acciones puede tener una empresa? El nombre de acciones es ilimitado, ¿vale? Una empresa puede tener entre mínimo uno, suponiendo que solo hay un propietario de la empresa, y un número ilimitado de acciones, ¿vale? Hay empresas que sacan a la venta una barbaridad de acciones porque les interesa más conseguir capital rápido que generar valor, ¿vale? Entonces, el valor intrínseco de la acción lo pone la empresa. El valor razonable de la acción suele ser mucho menor que el valor del mercado, porque es para estar regulado por la oferta y la demanda. Vamos a hablar del riesgo que conlleva invertir en bolsa. Es muy importante cuando empecemos a invertir o cuando estemos invirtiendo tener en cuenta el factor riesgo, porque es lo que nos permitirá mantener la cabeza fría y decir, vale, ahora salgo, ahora entro, ahora compro, ahora vendo, ¿vale? El riesgo que conlleva el trading de acciones es mucho más distinto al de invertir en fondos públicos o en bienes inmuebles debido al apalancamiento, ¿vale? En inglés, leverage. Cuando operas con margen, ¿vale? Tanto tus beneficios como tus pérdidas se calculan de acuerdo con el valor completo de tu posición, ¿vale? En vez de basarse en tu posición inicial. Es decir, si yo empiezo con 1.000 euros, si mi inversión inicial es 1.000 euros, podré subir a los 1.500 o podré bajar a los 500, ¿vale? Tengo este margen de 1.000 tengo este margen de bajar de 1.000 euros. Más allá no puedo bajar. Mi límite de dinero que puedo perder es el dinero de la inversión inicial. Por lo tanto, la inversión en acciones conlleva riesgo, pero es un riesgo asegurado, porque sabemos exactamente lo que podemos perder en cada momento, el máximo que podemos perder. Por eso os digo y os repetiré siempre que solo invirtáis aquel dinero que os sobre, que no necesitéis, que tendríais en el banco. ¿Por qué invertir en acciones? ¿Por qué invertir en bolsa o en fondos ETF? Primero de todo está el factor inflación, ¿vale? Se calcula que desde el 1950 hasta el 2020 ha habido anualmente una media de un 3,68% de inflación. Esto es muchísimo. Es decir, lo que un euro te compraba en el 1950, ahora te lo compran 10,88 euros. Es un montón. Esto es perder mucho dinero. Entonces, es cierto que si tienes una cantidad pequeña en el banco, el impacto de la inflación se notará considerablemente menos. Pero si tu cantidad en el banco es mayor, o es una cantidad respetable como para poder retirarte, o son tus ahorros para poder jubilarte, esta cantidad será bastante afectada por la inflación, ¿no? Entonces, ya lo dijo Warren Buffett en una entrevista que le hicieron. Cuando él muriese, dijo, quería que todo su patrimonio, sus billones de dólares, se invirtieran en el S&P 500 para que crecieran exponencialmente y que les sirvieran de fondos de retiro a su mujer, a sus nietos. ¿Por qué? Porque el S&P 500 es un órgano para invertir, ¿vale? Que genera un retorno casi positivo a lo largo de todos los años. Es decir, puede bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, pero al final siempre queda una tendencia a subir, ¿vale? El segundo factor es la inversión más rentable a largo plazo. Es decir, el profesor Siegel escribió un libro que se llamaba Guía para invertir a largo plazo, ¿vale? Y estudiaba la rentabilidad de los activos desde el 1802 hasta el 2002, ¿vale? El oro, los bonos, las letras del tesoro, el dólar americano y las acciones, ¿vale? Y las acciones, con el 6,6% anual, descontando la inflación, son el activo más rentable a largo plazo. Es decir, tienen una media de crecimiento de un 6,6% anual. Esto es, a largo plazo, muchísimo, muchísimo. A corto plazo es bastante insignificante.
¿Qué pasa? Que invertir a corto plazo es muy impredecible, ¿vale? Es una manera muy peligrosa de invertir, tienes que tener la cabeza muy fría y saber mucho de bolsa y aún así estás sujeto a un alto riesgo de perder dinero. Pero a largo plazo las acciones son bastante predecibles, tienden al alza, no todas, claro, ahí está el kit de la cuestión, hay que saber elegirlas, pero esto lo trabajaremos en este canal. Por eso tienes que bendecir las crisis del COVID, la crisis del 2008, son el mejor momento para invertir. Cuando la gente tiene miedo es cuando inviertes. Y cuando la gente invierte es cuando tú aguantas. Siempre hay que anticiparse a lo que hace la gente. El siguiente punto, el del interés compuesto, ¿vale? Dijo Einstein que el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo. Lo que venía a decir relacionado con las acciones es que imaginémonos que inviertes 10.000 euros en varias acciones que pues, representan la economía mundial, ¿vale? Y te olvidas de ellas durante 30 años. Bueno, pues tienes 10.000 euros, los inviertes y te olvidas. Haces como si no las tuvieras. No haces caso de las noticias económicas, de nada. Y lo único que hacer es reinvertir los dividendos. Es decir, hay empresas que cada mes te pagan un tanto por tener esas acciones. Y hablaremos de ello. Pues imagínate que tú solo los reinviertes, ¿vale? Pues al final, pasados los 30 años, si cogemos la rentabilidad de la que hablábamos antes, del 6,6% anual, al cabo de 30 años, esos 10.000 euros serían 68.000 euros. Hemos pasado de 10.000 euros a 68.000 euros. Imaginémonos, sin hacer nada, un ingreso prácticamente pasivo. Lo bueno de las acciones también es que son capaces de resistir los altibajos del mercado. Es decir, como hemos dicho antes, las crisis lo único que hacen es, a no ser que sea una catástrofe mundial, reforzar el mercado bursátil a través de una corrección sana que luego tiende a subir otra vez. Por ejemplo, vayamos al Nasdaq Composite y luego miraremos el S&P 500. Estos dos me gustan mucho y me veréis usarlos mucho porque reflejan muy bien los valores del mercado, ¿vale? Por ejemplo, miremos, si hubiéramos invertido en el 1986, por ejemplo, ¿vale? Que estaba el Nasdaq a 322,80 euros. En 30 años después, en el 2016, no me acuerdo qué día era, estaría a un valor de 5.000 euros. Un retorno increíble, sin hacer nada. Y al final, es cierto que podríamos haber llegado a abril, el 31 de marzo, y decir, mira qué bien, está subiendo. Y de repente desesperarnos porque el 27 de diciembre casi ha bajado 3 veces su valor original respecto al 31 de marzo, creo que habíamos dicho. Pero claro, si no hiciéramos nada, si mantuviéramos la fe, es complicado, es muy complicado, porque son muchos años, pero si mantuviéramos la fe durante prácticamente 14 años, veríamos que volveríamos a estar al mismo punto. Y si aguantáramos 2 años más, estaríamos casi triplicando la cantidad por la que tanto habíamos sufrido. Es decir, el mercado, como he dicho antes, siempre tendirá a subir. Miramos, por ejemplo, el S&P 500. El S&P 500 pasa un poco lo mismo. Empieza en 1986, estaba a 202 y 30 años más tarde está a 2000. Es decir, prácticamente 10 veces más el valor por unidad en 30 años. Es decir, si hubiese invertido 100 euros en el 1986 sin hacer nada, tendría 1.000 euros en el 2016. Ostras, esto es un retorno, además es un retorno seguro, bastante seguro, porque miremos, tenemos la crisis del 2008, que bajó, pero mira, volvió a subir. Y podemos ver aquí, más cerca, la crisis el episodio del COVID. Vamos a ponerla en un año para que lo veamos más claro. Estaba a 3.700 y bajó hasta 2.300. 1.000 y pico bajó. Pero mira, ya ha vuelto se ha recuperado. ¿Por qué? Porque el S&P 500 o el Nasdaq son órganos muy estables y de un crecimiento periódico más lento, pero muy regulado. Porque son capaces de resistir, como hemos dicho antes, los altibajos del mercado. Y luego hay que tener en cuenta, cuando se invierte a largo plazo, el hecho de que nunca se pierde dinero hasta que no se vende la acción, ¿vale? Si yo, por ejemplo, si volvemos a las gráficas del Standard & Poor's, que es del S&P 500 o el Nasdaq, nos acordaremos que en el 2006
tuvo una subida muy fuerte y luego una gran recesión para luego volver a subir 10 años más tarde. Estos 10 años en el que el valor del mercado no volvió a estar por encima del máximo, si alguien hubiese comprado en el máximo del 2006, se estaría desesperando en el 2008, en el 2010, pensando, ostras, esto no va a volver a subir, estoy perdiendo mucho dinero, o no tengo la paciencia suficiente para aguantar. ¿Qué pasa? Que si tú vendes más bajo, estás haciendo efectivo la pérdida de dinero. Si tú simplemente aguantas, lo único que se puede decir es que tu acción se ha desvaluado, ha perdido valor, pero no has perdido dinero. El dinero lo pierdes cuando vendes. Por tanto, la gracia, el juego de la acción aquí es pensar por qué vender cuando he sufrido algunas pérdidas, cuando simplemente puedo esperar a que el mercado vuelva a subir. Entonces, la estrategia inteligente es, yo compro aquí, baja, digo, ostras, compro aquí, ¿vale? Por lo tanto, la media por la que he comprado es esta, ¿vale? Entre medio de estas dos, por lo tanto, aún baja más. ¿Qué baja más? Y estoy seguro de la acción en la que estoy, vuelvo a comprar. Si sube por aquí, y antes hemos comprado aquí, ya la hemos conseguido bajarlo aquí, estoy valuando mi acción tiene un valor más alto, que sube aquí y la vendo, he ganado todo esto de dinero, ¿vale? La acción inteligente es mantener a largo plazo y con la cabeza muy fría. Finalmente os voy a dejar en los comentarios algunos libros que a mí me resultaron muy útiles en el momento de empezar a mirarme el mundo de la bolsa y de buscar un hueco para meterme en el mundo de las acciones, y que aún me enseñan cada día a cuándo comprar, cuándo vender, cuándo mantener, cuándo sobreponderar, la manera en cómo estudiar una acción, en cómo mirar el mercado, si mantener una acción a medio o a largo plazo, etc. Espero que los disfrutéis y si os ha gustado el vídeo, decídmelo.